capítulo de hoy en Bisturí se dedicará a la salud visual. Entre las enfermedades más comunes que aquejan a los ojos está la conjuntivitis, que puede ser alérgica o provocada por algún virus. Acompáñenos para que conozca con nosotros las medidas de prevención que debemos tomar para cuidar este órgano vital. La principal causa de consulta oftalmológica, tanto en niños como en adultos, son las ametropías. Las ametropías son las alteraciones en la refracción del ojo. Todo lo que cause modificaciones o trastornos en el enfoque adecuado de las imágenes en la retina. Estos los vamos a clasificar en miopía, hipermetropía, astigmatismo y la presbicia, que es lo conocido como vista cansada. Existen muchos pacientes con ametropías no diagnosticadas y el caso típico es el niño de 6 años que llega a la escuela, a primero de primaria, empieza con bajo rendimiento escolar, déficit de atención. El desarrollo visual de un niño termina entre los 7 y los 8 años, es decir, que todo lo que nosotros hagamos antes de esta edad va a beneficiar al paciente en su vida como adolescente y como adulto. Cuando hay un paciente que, por ejemplo, con un ojo ve muy bien, ¿no? Pero con el otro ojo ve borroso por muchas cosas. Puede ser porque necesita utilizar lentes, porque tiene una catarata, porque tiene otra situación no diagnosticada. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? El cerebro no va a poder generar este proceso que se llama fusión, juntar las imágenes. ¿Y qué va a suceder? Que va a bloquear ese eje visual y se va a desarrollar este proceso que se llama ambliopía, y entonces, si no se diagnostica antes de los 7 años, el paciente perderá ese eje visual, es decir, tendrá que hacer toda su vida con el ojo que funciona, con el ojo que ha visto. El segundo motivo de consulta en la consulta pediátrica son las alteraciones de superficie ocular. La conjuntivitis entra en este grupo de enfermedades, en el grupo de enfermedades de superficie. La conjuntiva es una membrana que recubre al globo ocular y a los párpados por adentro. Tiene muchas funciones. Cuando se inflama, cuando se infecta, se llama conjuntivitis. Pueden ser bacterianas, infecciosas, pueden ser bacterianas, virales, hay las alérgicas, o hay las irritativas. Otra causa ya muy común de consulta o de solicitud de atención en nuestro servicio son glaucoma y retinopatía diabética. Y digo desafortunadamente porque el glaucoma es una de las primeras causas de ceguera irreversible. Y la retinopatía diabética, como una complicación de una enfermedad que ahorita está causando muchos estragos a muchos niveles, pero en nuestro caso es una situación muy seria porque deja ciegos a los pacientes y pues esto nos ocasiona, habitualmente son pacientes jóvenes y en edad productiva. La conjuntivitis es una de las enfermedades del ojo más comunes entre los niños y adultos. Se trata de una inflamación de la conjuntiva, es decir, de la membrana transparente que cubre y protege la superficie de los ojos por arriba y por abajo. Hay distintos tipos: las secas, que se producen por falta de lágrimas y en la mayoría de los casos son crónicas; las infecciosas, cuya causa son los virus, bacterias o clamidias; las alérgicas y las irritativas, que ocurren cuando el ojo es agredido por un objeto externo. Una de las conjuntivitis más comunes es la provocada por el tracoma. Esta puede inducir a una afectación tal en la córnea que termine en ceguera. En el mundo, el tracoma aqueja a casi 150 millones de personas. Es epidémico de algunos países como México, y su transmisión se da por vectores como las moscas. Los bebés recién nacidos son susceptibles de tener esta infección, una irritación o un conducto lagrimal obstruido. En estos casos, los adultos a su cargo deben acudir a un especialista de inmediato porque puede causar problemas de visión toda la vida o infectar otros órganos. La oftalmología mexicana es pilar en la oftalmología mundial. El doctor Manuel Uribe y Troncoso creó un aparatito que se llama gonioscopio, que lo utilizan todos los oftalmólogos del mundo y lo creó en 1950, es un oftalmólogo mexicano, y lo creó para visualizar el ángulo de la cámara anterior. En ese ángulo nosotros podemos ver donde se junta el iris con la córnea y se forma un ángulo de 45 grados. Es tan importante que los glaucomas se dividen
en glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, antes de la aparición de este aparato, todos los glaucomas se trataban igual porque no había una diferencia. Y revolucionó la oftalmología, porque imagínense nada más, el glaucoma es una enfermedad que produce ceguera. Entonces es súper importante hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico adecuado para, de igual manera, dar un tratamiento adecuado que repercuta, obviamente, en la mejoría del paciente. Bueno, desde la medicina francesa, el éxito del tratamiento está en hacer una muy buena historia clínica para hacer un buen diagnóstico y finalmente un tratamiento enfocado a ese diagnóstico, ¿no? Entonces hacemos una excelente historia clínica, preguntamos todo, o sea, a pesar de que los pacientes en ocasiones van porque ven borroso, pueden tener enfermedades de base que le estén causando visión borrosa. Puede haber pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, con leucemia, con VIH, con infecciones, con enfermedades de la colágena que produzcan disminución de agudeza visual, enfermedades infecciosas. Las partes del cuerpo humano más afectadas por la conjuntivitis son los ojos, aunque, dependiendo de su naturaleza, de si es infecciosa, alérgica o irritativa, este mal puede provenir de otras latitudes enfermas del organismo, incluyendo a los genitales. La zona más dañada, sin duda, es la conjuntiva, la membrana transparente y mucosa que cubre a los ojos. Este tejido tiene muchos vasos sanguíneos y nervios y permanece húmedo en todo momento, por lo cual la afección resalta precisamente en ese lugar y le da un tono rojizo. Lo común es que la enfermedad aqueje a los dos órganos visuales al mismo tiempo, aunque puede comenzar en uno y extenderse al otro con el paso de los días. Las conjuntivitis, causadas por bacterias, virus o clamidias, suelen dañar más a un globo ocular que a otro. Muchas veces me llegan a consulta 2 años después. Señora, señor, el niño, el bebé, ¿hace cuánto que notó esto? ¿No? Pues desde que nació, ¿cómo creen? ¿No? Entonces, hay varios síntomas que tenemos que identificar. Y para esto los voy a dividir en 2 partes, en los niños y en los adultos. En los pacientes pediátricos, ¿cuáles son las urgencias oftalmológicas o las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta para acudir a consulta? Hay una entidad que es bien importante diagnosticar que se llama retinoblastoma. El retinoblastoma es cáncer en el ojo. Se produce en los niños. Existen casos reportados en adultos, 3 en el mundo, o sea, nada. Pero si se diagnostica y se trata a tiempo, el paciente puede conservar no solo su ojo, sino su visión. Entonces, urgencias para llevar al oftalmólogo a un bebé. Una mancha blanca en la pupila. Si uno de los ojos se desvía ya sea hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo, eso es estrabismo, lo tenemos que revisar porque también el retinoblastoma se puede presentar como estrabismo. Hago hincapié en el retinoblastoma porque nosotros vemos muchos pacientes con retinoblastoma aquí en el hospital y muchos de los pacientes que ya nos llegan tarde, la mamá nos platica, bueno, pues desde hace 2 años o año y medio yo le vi que desviaba el ojito, le vi la manchita blanca. Los visquitos que los bebés pueden hacer son normales hasta los 6 meses. Después de los 6 meses de vida no son normales y debe ser revisado por un oftalmólogo. Ojo rojo, lagañas. Cuando el paciente ya puede hablar y tiene sensación de cuerpo extraño, el glaucoma congénito es una enfermedad en la cual no existe una vía de salida del humor acuoso en el ojo, por tanto empieza a aumentar la presión intraocular y la visión empieza a disminuir y la pérdida visual muchas veces puede ser irreversible. Se manifiesta con los ojos grandotes, megalocornea se llama, lagrimeo, sensación exagerada de fotofobia con la luz, el paciente aprieta mucho sus ojos. Los pacientes prematuros pueden desarrollar retinopatía del prematuro. Es un paciente menor a 35 semanas de gestación con peso menor a 1500 gramos. Es un paciente que puede desarrollar retinopatía del prematuro y que debe ser revisado por un oftalmólogo pediatra. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tratarse, puede evitar el desprendimiento de retina y evitar la ceguera. Existen muchos pacientes ciegos por retinopatía del prematuro. En ocasiones no se le da la información adecuada al paciente y no se le dice que tiene que ser revisado por un oftalmólogo antes de los 21 días de vida. Y las cataratas congénitas. Las cataratas congénitas o del desarrollo son cataratas en los niños, en los bebés. Una catarata congénita debe ser operada antes de las 6 semanas de vida para que tenga un buen pronóstico visual. Después de esa edad
puede tener un buen pronóstico visual, pero requerirá rehabilitación y requerirá otra serie de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que se opere antes de las 6 semanas? Porque es el tiempo en el cual el cerebro establece la conexión con los ojos. Entonces, si ese paciente se estimula visualmente desde una edad muy temprana, su pronóstico visual va a ser muy bueno. Como la irritación de las conjuntivas puede tener distintas causas, que van desde una infección hasta una alergia, los factores de riesgo difieren en cada caso. La conjuntivitis por virus o bacterias obtiene su origen en el contacto de los ojos con polvo, agua contaminada o infecciones en otros órganos como son los oídos, la garganta y la nariz. Es común el contagio persona a persona. También el exceso de grasa en la cara o dermatitis seborreica desencadena el padecimiento si el paciente se toca el rostro y después los ojos. Otras veces, las alergias que afectan al sistema respiratorio provocan el daño. En estos casos no es infecciosa. La enfermedad puede surgir tras una lesión, por la introducción en el globo ocular de un objeto, partícula o por un golpe. Es importante saber que la conjuntivitis también se contagia desde órganos infectados lejanos a la cara, como los genitales, después de un parto natural o el contacto del rostro con personas con gonorrea o clamidia. Los pacientes adultos no presentan las mismas enfermedades que los niños, entonces debemos también acudir a consulta si, primero, la visión baja de manera súbita. Muchas veces los pacientes también nos refieren lucecitas, foquitos que les molestan. Esto nos está hablando de alteraciones retinianas. Nos está diciendo la retina, aguas porque me puedo desprender, aguas porque algo va a pasar. El desprendimiento de retina es otra de las enfermedades que puede poner en riesgo la visión. Entre más rápido la tratemos, mucho mejor. Sí es importante que lo diagnostique un oftalmólogo y de preferencia un oftalmólogo especialista en retina. Las conjuntivitis son un problema, ese puede ser más aparatoso y es el que generalmente nos va a dar algún signo y síntoma. El paciente se va a presentar con ojo rojo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, secreción, fotofobia o sensibilidad exagerada a la luz, y esto le hace pues tener un disconfort visual que invariablemente terminará en una disminución de la agudeza visual. Las conjuntivitis realmente bien tratadas no deben de ocasionar mayor problema ni deben de tener complicaciones. Entonces damos tratamiento antibiótico, damos tratamiento con aseo, con compresas, y obviamente un tratamiento para que esto no vuelva a suceder. La conjuntivitis alérgica no se cura, se controla. ¿Por qué se controla? Porque esta sensibilidad en la cual el paciente reacciona hacia el medio ambiente es muy difícil que se pueda modificar. Sí existe inmunoterapia, existen vacunas para que el paciente pueda controlar esta reacción exagerada que tiene. La conjuntivitis alérgica es un pariente de la rinitis alérgica, de la alergia alimentaria, del asma, de la dermatitis atópica. Todas estas entidades que te menciono son entidades que comparten un fondo común, es decir, la sensibilidad del paciente a reaccionar a ciertos agentes del medio ambiente. Estamos hablando que la mitad de nuestros procedimientos quirúrgicos ocuparon todo el volumen de catarata. La miopía puede llegar a afectar hasta el 40% de la población. La hipermetropía tiene un porcentaje más bajo, a lo mejor un 10%, y hablando de astigmatismo, un 15% aproximadamente, dependiendo de la literatura que consultemos. Y presbicia, alrededor de los 40 años, nadie nos salvamos. Los síntomas de la conjuntivitis pueden cambiar dependiendo si su origen es infeccioso, alérgico o irritativo. Aunque en la mayoría de los casos el ojo rojo con lágrimas o secreciones es el arquetipo de esta enfermedad. Algunas manifestaciones comunes de la afección son enrojecimiento o irritación en la parte blanca del globo ocular o el interior de los párpados, lagrimeo constante y fuera de lo común, secreciones blancas, amarillentas o verdosas, sensación de picazón o ardor, fotofobia o una sensibilidad desagradable a la luz, percepción de tener tierra o un objeto adentro del ojo. La mayoría de las veces la influencia del padecimiento no causa discapacidad e incluso pueden desaparecer de manera espontánea. Sin embargo, es mejor acudir a un médico general o a un oftalmólogo. Los síntomas de que la conjuntivitis se está agravando son dolor moderado o fuerte en uno o ambos ojos, visión borrosa o aumento de la fotofobia,
anticuerpos débiles por otra enfermedad, inversión de las pestañas, ninguna mejora tras un día de haber comenzado un tratamiento médico. Hablando de epidemiología y de problemas de salud pública, son la retinopatía diabética y el glaucoma, ¿sí? Glaucoma porque dijimos que era una causa de ceguera irreversible, ¿sí? Porque se dañan las fibras nerviosas de nuestro nervio óptico y ya no hay quien lleve la imagen a nuestro cerebro. Y la retinopatía diabética porque se va dañando la retina por los niveles altos que el paciente maneja, el paciente diabético. Un paciente que ya es diagnosticado diabético y tiene 5 años, es forzoso que tenga una revisión oftalmológica. El paciente, como no se siente mal, come todo lo que quiere y probablemente se tome sus pastillas, pero no lleva una dieta ordenada que favorezca pues a que se controle del azúcar. Eso va a ser la piedra angular. El glaucoma de ángulo abierto no tiene síntomas, es decir, es silencioso. ¿Cómo podemos saber si tenemos glaucoma? Solamente acudiendo con el oftalmólogo. En los pacientes adultos después de los 40 años deben tomar su presión intraocular por lo menos una vez al año. Estamos viendo que pacientes cada vez más jóvenes presentan catarata y no todos se asocian a enfermedades de tipo metabólico, ¿sí? Porque la diabetes mellitus en un paciente que no tenga retinopatía puede causar catarata, la formación de una catarata de por sí. Pero hay pacientes que no tienen ninguna otra patología y que presentan cataratas. Y hay pacientes desde, hablando de adultos, desde 40 a 45 años que los vemos que presentan catarata. Ahora, la catarata no es una patología exclusiva de los adultos, ¿no? También es una patología que se puede presentar en los niños. Hay 5 tipos de cataratas en general, ¿no? Las cataratas que son más comunes, que son las cataratas seniles, los pacientes adultos, las cataratas traumáticas, que son secundarias a un golpe, las cataratas metabólicas, por ejemplo, los pacientes diabéticos hacen cataratas de este tipo, las cataratas secundarias, que pueden ser cataratas, por ejemplo, por medicamentos. Hay medicamentos como los esteroides, los derivados de los corticoides que producen catarata. Hablar de cirugía de catarata es que le vamos a quitar ese cristalino, ¿sí? Pero ese cristalino tenía un poder, tenía una graduación, vaya, ¿sí? Entonces le tenemos que reemplazar esa graduación que ese cristalino tenía, le vamos a colocar un lente intraocular. Es una cirugía que hacemos con mucha frecuencia, normalmente nos va muy bien y ese no llega a ser un problema. Son pacientes que podemos dar de alta de forma muy satisfactoria. En la mayoría de los casos, la conjuntivitis se cura por sí sola sin la necesidad de medicamentos. Cuando se requieren, los tratamientos son distintos según la causa que provoque la afección. Deben estar supervisados por un médico, de preferencia por un oftalmólogo. Los especialistas suelen recetar antibióticos en el caso de las infecciones bacterianas. Para las alergias y los virus, no existe un tratamiento particular excepto para el herpes simple. Si la enfermedad es irritativa porque cayó en el ojo una partícula o sustancia, la recomendación es lavarlo con agua limpia durante 30 minutos. En estas situaciones, y cuando la conjuntivitis ha estado presente varios días, es indispensable acudir al médico. Tengo 82 años. Yo pienso que es un desgaste. Me dijeron los médicos que era una enfermedad hereditaria. Es la retinosis pigmentaria. Desde chica empezaba yo a sentir molestias y ya de más grande, como ya me adaptaron lentes, ya más o menos podía ver. Pero últimamente, como hace unos 2 años o 3, ya no pude ni ensartar la aguja. Y la opinión de algunos doctores me dijeron que ya no iba a tener lucha, que ya ya nomás se me iba a acabar la vista. Pero pues ya llegué al hospital y gracias a Dios sí se pudo.
A lo que va actualmente la oftalmología es a que ya no se tenga que abrir el ojo. En general, todos los padecimientos van encaminados a que con la mínima invasión podamos tratar una enfermedad. El ojo es el único órgano de nuestro cuerpo que puede ser explorado en su totalidad sin abrirse. Hay una asociación que se llama Visión 2020, que es por la OMS. La creó para que en el 2020 no haya ciegos. La prevención de la ceguera es súper importante porque los costos de la discapacidad visual son muy altos. El pronóstico de un niño que ve con un niño que no ve es muy diferente respecto a los gastos que se van a tener que hacer para sacar a ese niño adelante, ¿no? Entonces es de suma importancia y a veces nos cuesta mucho trabajo abordar este tema, pero no queremos que haya niños ciegos. La prevención depende básicamente desde el primer nivel. Básicamente dependemos de ello y lo mismo en que nos deriven a los pacientes para revisarlos. Aseo continuo de los ojos, de los párpados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es recomendable hacerlo con shampoo para bebé. Las pestañas funcionan como el mosquitero de nuestros ojos al medio ambiente. Ahí se guardan un montón de partículas. En ocasiones hasta heces fecales que vuelan del ambiente se pegan ahí, ¿no? Y que después nos pueden generar un problema. Tratar de no exponerse al sol entre las horas que son las más dañinas, que son entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Y si por nuestro trabajo o por lo que tengamos que hacer nos tenemos que exponer al sol, pues buscar un buen lente de protección solar. Se ha visto que la radiación solar y este tipo de cosas está afectando a nuestros ojos, ¿sí? Cada vez estamos menos protegidos y somos muy poco adeptos a utilizar protección solar para nuestros ojos. Evitar tallarse los ojos lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda. Y cambiar la funda de la almohada por lo menos 2 veces a la semana. La prevención es la mejor medicina que podemos hacer, ¿no? La medicina preventiva. Entonces, pues yo les recomendaría, lo primero es siempre visitar al oftalmólogo por lo menos una vez al año. La prevención de la conjuntivitis es sinónimo de la protección de los ojos. Eso significa el uso de lentes especiales cuando se trabaja cerca de rebabas de metal o de sustancias químicas, el lavado frecuente de las manos y el hábito de no tocarse los ojos, la costumbre de no compartir almohadas, toallas de baño, cosméticos, gotas o colirios ni pomadas, evitar sumergirse en albercas sin cloro y en aguas estancadas, y comunicarle al médico en caso de estar embarazada y padecer infecciones de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia. Ya no podía ver con el ojo derecho. Y ahora que me lo operaron, pues yo le doy gracias a Dios porque ya veo. Me quitaron la catarata y ahora me dijo la doctora que me esperara un tiempo para quitarme la otra. Y dolor de cabeza, sí, mucho dolor de cabeza. Y hasta me hice alérgica a varios medicamentos de tanta medicina. Hará como unos 10 años porque yo cosía mucho en máquina y pues tenía que fijar mucho la vista. Dejaba de lavar los trastes porque les dejaba algo. Yo no les veía y ya ellos me decían que pues mejor no lo hiciera. Y me daba tristeza, claro. Y ahora sí, ya es diferente. Y sí me ayudan, pero ya me siento más segura. Decía, ay Señor, si tú haces que vean los ciegos, que caminen los que no pueden, pues yo quiero ver. Y para mí fue un milagro.